Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Una enseñanza más de esta serie. No existe otro evangelio más que el único de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el tema número 20 de esta serie y le he puesto por título La comunión de los hijos de Dios con Dios. ¿Cómo es la comunión? ¿Con quién es que los hijos de Dios tienen comunicación, relación personal profunda? ¿Cómo es, según el Evangelio santo, puro, limpio, el que el Señor Jesucristo mismo con sus apóstoles mismos nos dejaron escrito, que nos da la instrucción para darnos cuenta si realmente estamos en Cristo y estamos en el verdadero Evangelio, en la verdadera iglesia, porque es la que nos va a dar el fruto de santidad, el fruto de crecer como hijos verdaderos de Dios y la seguridad de la eternidad con Él y no llevarnos sorpresas al morir, llevándonos falsas esperanzas de religiones cristianas falsas. Es por eso, cuando le puse por título que solamente existe un evangelio, que lo es, el problema es que todas las religiones cristianas, incluyendo las falsas, dicen que ellos son la verdad, que ese es el evangelio verdadero. Pero entonces, si todos argumentamos que tenemos la verdad, si todos argumentamos que somos de la verdad, si todos aseguramos que tenemos a Dios en el corazón, a Jesucristo en el corazón, si todos decimos que le servimos a Dios, tenemos que ver entonces el testamento de Dios, su palabra, que Él mismo dice en ella que la dejaría escrita para que nadie nos engañara con puros hebreos, con puros judíos. Lo dice en Deuteronomio 4, que solamente de Jerusalén saldría la palabra de Dios. Y nada más con judíos viene la salvación. De la boca de nuestro Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, nada más de Cristo la salvación y de sus apóstoles y sus profetas que nos dejarían escrita la voluntad, el propósito, el llamado, la santificación, el proceso de conversión, el arrepentimiento por fe, para ser salvos por gracia, todas las verdades bíblicas con sus propios hijos y siervos de Dios, lo dejaría el Espíritu Santo y luego dejaría como vicario en la tierra a Dios al Espíritu Santo. Lo dice en los evangelios, sobre todo el de Juan, nuestro Señor Jesucristo, que enviaría el Padre al Espíritu de la verdad, que enviaría a Cristo mismo al Espíritu Santo. Por eso se tenía que ir, que no quedaríamos huérfanos. El vicario que representaría y glorificaría a Cristo en la tierra cada generación tras otra, porque las iglesias caen de la gracia, las iglesias caen en pecado, las iglesias se desvían de la verdad por el pecado y por la guerra con Satanás. Entonces Dios no la podía dejar a un magisterio, a una sola iglesia, toda la responsabilidad de su evangelio, porque por eso dijo que ni el Hades, ni el infierno, ni nada podría detener su iglesia, ni la presencia de su iglesia, porque el que la cuida, el que la sostiene es Jesucristo mismo, la roca eterna. En esa roca está edificada la iglesia, en Él, en Jesucristo. Es por eso que el infierno no puede contra ella. Contra los hombres ya lo hubiera derribado Satanás desde siempre, como lo hizo por siglos, metiendo dogmas de fe de mentira, metiendo sacramentos de mentira, revelaciones del cielo de mentira, que contaminaron el Evangelio Santo. Y por eso predicamos para salvarnos. Lo que interesa es nuestra alma, no es nuestros pleitos de religiones y de creencias, nuestro amor por nuestra religión y nuestras tradiciones. Eso nos salva. Eso es vanidad de hombre, de ser humano. Eso lo que crea es hasta ira, contienda. Nos hace hasta no poner atención para que nuestras almas se salven. Por eso tenemos que ir a la herencia que Dios nos dejó a través de un testamento, su palabra. Y ella es la que nos lleva a la verdad, porque el Espíritu Santo nos coloca esa verdad. Si somos humildes y sencillos para recibirla. Hoy hablaremos de la comunión que un hijo verdadero, según el Evangelio puro y santo, nos revela. ¿Cómo debe ser una comunión? ¿Cómo se manifiesta esta comunión con Dios de sus hijos? Hablaremos de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por este nuevo día, por darnos un día más. Gracias porque aún podemos predicar su palabra. Vivimos en países todavía que la
Los avances de la tecnología usándolos para bendición son tremendamente gloriosos, buenos, y se lo agradecemos, Padre. Pero queremos pedirle, Padre, que coloque esta enseñanza en el corazón de los que la van a escuchar, que nos ayude a predicarla con temor, con temblor, con amor y con su ciencia y su sabiduría. Que ponga en mi boca su palabra, mi Dios, y que usted coloque con su espíritu en cada quien que escuche este mensaje, la verdad, para que puedan ser libres, para que se entreguen a usted en espíritu y en verdad, para que se arrepientan y para que por fe declaren que Cristo es su Salvador y lo acepten como usted lo ha establecido, y la salvación, el refrigerio, el descanso de esas almas lleguen en verdad ya a ellos a través de su perdón y de su salvación. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, nos dice la palabra en el versículo 13, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, les dice: cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Me detengo tantito. El único que nos puede enseñar la verdad de toda la Biblia, sin adulteraciones, sin mentiras, es el Espíritu Santo. No es un maestro de Dios, no es un pastor de Dios, no es un profeta de Dios. Sí es cierto que hay profetas, pastores y maestros de Dios, sí, llenos del Espíritu Santo, sí. Pero lo que van a hablar es palabra de Dios, exactamente lo que está escrito. Y el Espíritu Santo, usando esa escritura santa que es para siempre y que es inamovible, la coloca en el corazón de los que se exponen a ella por el poder del Espíritu. Por eso Cristo iba a enviar el Espíritu de la verdad, no espíritus de mentira, porque hay muchas religiones cristianas que dicen que tienen al Espíritu de la verdad con ellos y dicen doctrinas que no son bíblicas, sacramentos que no son bíblicos, dogmas de fe que no son bíblicos. ¿Cómo puede estar la verdad con ellos? El Espíritu de la verdad no puede revelar cosas que no están escritas, que nos advirtió Cristo y los apóstoles, que no creyéramos apariciones de seres del cielo. Así se disfraza Satanás, pero no han querido escuchar, y por eso esas familias terminan, muchas de ellas, el 70% divorciadas, peleados, y todos tienen sacramentos y creen en Dios. Pero eso no salva, y eso no es la verdad, porque el Espíritu de la verdad no está ahí. Por eso estamos predicando estas enseñanzas, estas verdades bíblicas. Dice Cristo, Él es el único, el Espíritu Santo es el vicario que me va a representar a mí, es el único que les va a enseñar la verdad, que les va a mostrar la verdad, y toda, no nomás una parte, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No podemos decir que cuando dice les va a enseñar las cosas que habrán de venir, son las cosas que les reveló a Pablo y son las cosas que le reveló a Pedro y están escritas de las cosas que iban a acontecer y que le reveló a Juan el Bautista, al apóstol Juan en Apocalipsis. Es Dios mismo, el Espíritu de Dios revelando, el Espíritu de la verdad, las cosas que vendrían para el final de los tiempos y para todos los tiempos, dejando una doctrina establecida ya en las epístolas universales de los apóstoles, que en Juan 17 dijo que nada más ellos escribirían la verdad, y que los que creyéramos en esas verdades de ellos, que es la palabra de Dios, del Espíritu de la verdad, son los que nos convertiríamos y andaríamos en la verdad. Es por eso que nada más les diría la verdad a ellos, a los apóstoles, que dejaron escrita, y que esa verdad la va a seguir confirmando en todos los miembros de la iglesia el mismo Espíritu, como lo explica en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo, que ese es quien lo único que nos puede revelar, poner en nuestro espíritu la palabra que ya los apóstoles se les reveló y la escribieron. Ahora bien, dice, Él me glorificará. Qué importante, quiero que pongamos atención aquí. Él me glorificará. El único que glorifica a Jesucristo, sin adulteraciones, sin mentiras, en espíritu, en verdad y con poder de Dios, es Dios mismo. Pero el Espíritu Santo, el Consolador bendito que está aquí en la tierra, como vicario de Cristo, como representante de Jesucristo, habla de Jesucristo.
Dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Mencionando la Trinidad aquí, Cristo, que es el mismo Dios verdadero, 3 en 1. Muy bien. Como pudimos ver, es claro la manifestación del Espíritu de la verdad, el vicario de Cristo en la tierra. Hasta que Él venga será el vicario de Cristo. Y Él es el que nos lleva a toda verdad. Por eso es importante ver si estamos en el Evangelio correcto, si tenemos una comunión correcta con Dios Padre, Dios Hijo, en el Espíritu Santo, si no estamos creyendo religiones cristianas que impusieron a través de los siglos sus propios dogmas de fe, sus propias enseñanzas bíblicas, sus propias teologías. Tienen grandes apologetos que defienden esas teologías, esas malas interpretaciones de la palabra, porque no hay Espíritu Santo. Y a pesar de que están mundiales y millones de almas, se están perdiendo en maledicencia, en divorcios, en pleitos, en mentiras, en robos, porque no está el Espíritu Santo en esas religiones. Y el fruto lo podemos ver evidente. Aunque ellos se excusen y se justifiquen de mil maneras, no hay fruto para la gloria de Cristo. Y el resumen de este estudio es que analicemos si nada más, como dice la Biblia y los apóstoles, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, y nada más. O si le estamos pidiendo favor a otros seres aparecidos, a otros seres que creemos que están en el cielo, que sí lo deben de estar, pero ellos no tienen permiso de salir del cielo porque Dios lo dice en la Biblia. Dice que ya nada nuevo, ninguna revelación más que la que está ya escrita, es como una antorcha que alumbra nuestro entendimiento y que nos lleva a la luz de Cristo para crecer en su verdad, y que nada se escribiría más ni se le quitaría. Entonces, que no creyéramos apariciones nos advirtió el apóstol Pablo. Entonces dice 1 Corintios 1:9, vamos a ver esta comunión. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, tuvimos un llamado a salvación, para la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, Dios en su fidelidad, enviando al Espíritu de la verdad, como ya nos dijo Cristo en Juan 16, el Espíritu de la verdad nos ha revelado que Él es fiel en su amor, en su verdad, o sea, como Él es un Dios de luz, para que nadie nos engañase, que recordemos que nuestra comunión con el cielo es a través de Jesucristo, es en Jesucristo y es con Jesucristo. Con nadie más. Yo no puedo tener comunión con Abraham, ni con Moisés, ni con Josué, ni con Isaías, ni con Jeremías, ni con Daniel, ni con el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, si se aparecen aquí y quieren que le hagamos un templo. Y si nos dicen que ellos los envió Dios para que nosotros tengamos alguna revelación de las cosas que van a venir, y se nos aparece ahorita, y con eso agregamos un dogma de fe más, cambiamos la escritura que le podemos pedir a los aparecidos también, los veneramos porque vienen del cielo de parte de Dios, cuando nos advirtió Pablo que no creyéramos otro evangelio, que no creyéramos apariciones del cielo, ni de Jesucristo mismo aparecido, en la trampa que cayó Joseph Smith, el mormón que fundó el mormonismo, y ya vemos el fruto de ellos, que hicieron poligamia y que creen que van a ser dueños de planetas, y cada uno que se salve va a tener su propio planeta, y tantas doctrinas adulteradas, tonterías, porque mezclaron el evangelio con la mentira. Como es parte y como se lee la Biblia y se habla de Jesucristo, pues nos engañamos. Hay muchas doctrinas de error, en muchas doctrinas. Entonces Satanás apareció y creyeron. Pero así también se apareció la Virgen, y así también se apareció San Charbel, y así también se apareció no sé qué tantos santos. Y les han creído y les han hecho templos y les hacen peregrinaciones y les piden a ellos. Esa no es la comunión con Dios, y ese no es Dios enviando a las criaturas que Él salvó y las tiene en el cielo esperando el día de la redención final, que seremos transformados a la gloria de Cristo en el tiempo del fin. Están esperando en el cielo, no tienen permiso de salir del cielo, y la Biblia dice que los que están allá están descansando en paz. Ellos no están mortificados de las cosas que están sucediendo en la tierra, no se están enterando.
Ellos, aunque Dios revela en Apocalipsis que hay espíritus de hombres de Dios que fueron asesinados precisamente hasta por iglesias cristianas falsas, pensando que eran herejes, les dicen que se esperen hasta la venganza del Señor, pero eso no quiere decir que están viendo lo que sucede en la tierra, sino que ellos quieren que se haga la justicia final, donde Cristo ya ponga justicia y quede la justicia perdurable, para que ya haya la eternidad sin pecado para los que se van a ser salvos. Ahora bien, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este texto nos vuelve a ratificar que nuestra única comunión es con Jesucristo, es con Dios y es con el Espíritu Santo. Nuestra única relación, nuestro único diario vivir es andar en el Espíritu Santo, como lo dicen muchos textos, caminar y guiar y dejar ser guiados, limpiados y ayudados por el Espíritu Santo todos los días para tener una mejor en pureza y alabanza y adoración y obediencia al Padre y glorificar al Hijo. Al Padre y al Hijo. Y aquí vienen las tres personas de la Trinidad, en las cuales, dice Pablo, nada más con ellos podemos tener comunión. Nada más podemos tener la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Con ningún otro ser que se aparezca no le crean. No le crean. Va a cambiar el evangelio. Se va a aparecer y va a decir, me mandó papá Dios, o me mandó mi esposo Dios, o me mandó mi hijo, y para que me hagan templo, me pongan un nombre en cada nación, en cada cultura, por la eternidad, y me pongan siglo tras siglo, y a mí me veneren, y me hagan estatuas, y me lleven cargada por las calles, y me den y todo eso, cuando sabemos bien que esa persona santa, pura, Dios la usó como sierva, para que su Hijo Jesucristo ahí se formase en la carne, es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo es Dios, pero Jesús, la parte carnal, sí tuvo madre, pero la parte espiritual, el espíritu y el alma, solo lo otorga Dios, y él era Dios mismo entrando a un vientre. Entonces no lo pudo crear María, el espíritu y el alma. Entonces la parte carnal sí es madre, y eso lo podemos aplicar en la vida normal. Tú y yo somos hijos de alguien, tenemos una mamá, y esa mamá ya partió al cielo, todavía sigue aquí con nosotros. Pero al momento de que tú y yo muramos, dejamos de ser mamá, o sea, dejamos de ser hijos de esa mamá en la tierra, para ahora ser por la eternidad, si estamos en Cristo, hijos de Dios. Y si estamos sin Cristo, aunque creamos en Cristo, pero no hemos creído la verdad, seremos enemigos de Dios toda la eternidad. Seremos quien mató a Cristo y no quisimos que Él nos salvase. Nos verá como los verdugos de Cristo, pecadores malos que no quisieron la salvación gratis, y los echarán al infierno en el lago de fuego por la eternidad a sufrir, porque decidieron ellos eso. Es por eso que ya no seremos hijos, seremos almas por la eternidad, criaturas de Dios espirituales en condenación o en salvación como hijos espirituales. Entonces, el tiempo que estamos en la tierra somos hijos de alguien nada más en la parte carnal, pero el alma y el espíritu, dice la Biblia, que regresan a Dios que lo dio. Regresan a dar cuentas a Dios quien lo creó. Regresan a Dios que es el Padre de todos los espíritus. No hay madre de todos los espíritus. No hay madre de todos los espíritus. Solamente la Biblia habla que hay un Padre, el que creó los espíritus. El Padre de todos los espíritus. No hay más. Cuando alguien parte de esta tierra, deja la carne que se hace polvo, ahí se terminó la relación madre-hijo carnal. Ya no hay, ya no hay, ya no hay. Jesucristo, cuando asciende al cielo, él es, obviamente dice la Biblia, que carne no puede entrar al cielo. No puede, la carne no soportaría la gloria y la santidad del trono y la gloria de Dios. Entonces Jesucristo, cuando es ascendido a las nubes, claro que así como se transfiguró en el monte de la transfiguración, delante de Pedro, Juan y Jacobo, él así se transfiguró y se transformó cuando iba ascendiendo a su gloria de Dios, a su naturaleza divina,
y está en el cielo con su naturaleza y su gloria. No como hombre carnal ahí sentado en su trono. Claro que no, la carne no puede entrar al cielo. Ahora, Él puede descender y tomar esa forma de nuevo, como cuando estuvo aquí apareciéndose, porque Él es Dios y porque ese poder incluso se los ha dado también a los ángeles para ciertas tareas, porque es Dios todopoderoso. Pero eso no quiere decir que en carne está en el cielo. No, esa carne quedó fuera ya del panorama en el sentido de ser todavía hijo de alguien, Él en el momento que ya parten, y en el momento que María parte de aquí, es una sierva más privilegiada, buena, es una hija de Dios muy buena que recordaríamos todos los tiempos, pero no es alguien que represente al Hijo, que represente al Padre, que esté en estrechura ahí en un reinado con ellos. Eso es una blasfemia, es una herejía y destruye la espiritualidad de cualquiera que crea en Jesucristo. No podrá crecer en la verdad y su vida, por más que crea en Dios y en las cosas de Dios, sigue siendo burlón, sigue siendo mentiroso, sigue siendo mal hablado, sigue cometiendo adulterio, fornicación, malas palabras, porque creen que eso es normal en la religión, que así le pasa a todos. No lo normal, porque ahí no está la verdad. Porque la comunión es, como dice la Biblia, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. De hecho, nunca, y nos prohíbe Dios, que tengamos comunión con los ángeles. Ni siquiera con el arcángel Miguel ni con el arcángel Gabriel podemos tener comuniones, aunque sean siervos de Dios, aunque sean una bendición y nos ayudan a nosotros, a los hijos de Dios. No podemos tener comunión con ellos, nada más con Dios. Porque si alguien está pidiéndole a San Miguel, o a San Gabriel, o al ángel Gabriel, al ángel Miguel, allá en Rusia, y yo le estoy pidiendo ahorita aquí a él, pues no me puedo ir aquí y allá. En la Biblia dice que el único que puede estar en todo lugar es Dios, y escuchar a todos es Dios. Por eso nuestra comunión es solo con Dios. Si estamos en el verdadero evangelio, en la verdadera iglesia, en el verdadero Espíritu Santo, en el único Dios vivo. Y es por eso que hay fruto de santidad. Si no, nunca hay fruto de santidad. Nada más religiosidad, y millones se convierten en esa religiosidad, y millones, porque les conviene que haya un purgatorio, que es mentira. Les conviene que los sacramentos salvan, que es mentira. Les conviene que la religión es la que la lleva al cielo, que es mentira. Que la iglesia te va a llevar al cielo, es mentira. Que son los baluartes de la verdad, es mentira. Tenemos que tener solo comunión con Dios en el Espíritu, y el fruto de esa comunión se debe de ver en todo lo que la Biblia nos enseña. Dice Judas 1:1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Toda la Biblia nomás habla que nuestra santificación es en Dios y que somos guardados por Cristo y en el Espíritu Santo caminamos. No hay más. Es nuestra única relación, comunión y vivencia día a día de un verdadero cristiano que tiene una relación personal con Dios. Y miren, dice en 1 Corintios capítulo 8:6, para nosotros, sin embargo, aunque hay muchos cristianos que creen en ídolos, de lo que dice antes de esto, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, dice, y nosotros somos solo para Él, para tener una relación solo para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas también, y nosotros somos por medio de Él. O sea, nosotros estamos en Cristo sirviéndole al Padre, adorando al Padre, bendiciendo al Padre, pidiéndole al Padre, recibiendo del Padre a través de Jesucristo, ayudados por el Espíritu Santo. Es más claro ni el agua. Nuestra única relación es con el Padre a través de Cristo. Todos los que tienen relaciones con seres aparecidos porque es tradición, porque es su religión y porque dicen que es del primer siglo y la verdad, no conocen a Dios en el Espíritu, aunque hablen del Dios de la Biblia. Ya hablamos en el estudio anterior que hay iglesias cristianas gays y ellos dicen que Jesucristo les habla y que tienen a Cristo y están en comunión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, teniendo sexo, incluso sin estar casados, entre esa locura de identidad de género, de igualdad de género, que se pueden casar ya.
Obviamente el Estado también interviniendo para destruir el diseño de Dios de un matrimonio que es entre hombre y mujer para procrear una familia, naturalmente, como Dios nos creó. Pero bueno, entonces esas comunidades cristianas gays siguen aumentando en todo el mundo, con esto de la igualdad de género, siguen aumentando y aumentando y aumentando, y no es que nosotros los odiemos, no seríamos hijos de Dios, no es cierto. No es que nosotros los condenemos, nosotros no somos Dios para condenar a nadie, somos igual pecadores perdonados y queremos que ellos también sean perdonados, pero ellos tienen que reconocer que están en pecado y ese pecado no los deja ver la verdad, por más que se confíen en su propia filosofía de entendimiento de la Biblia y de Dios. Creen que el amor cubre todo, pero el amor entre hombres, el amor que cubre todo es el amor ágape de Dios, que hasta los injustos ama, que así es como se manifiesta un hombre en la tierra, amando hasta sus enemigos. Esa es la clase de amor que se refiere Dios, que hagamos el bien y no devolvamos mal, que hagamos el bien aunque nos hagan mal. Ese es amar a tu prójimo, eso es bendecir a tu prójimo. Aun y cuando te tratan mal, hablan mal de ti, tú le devuelves bien. A ese amor ágape en los hijos de Dios, pues sobre todo, o sea, hay muchas formas de poderlo ilustrar, pero te hablo así, en forma así práctica. A eso se refiere y general Dios, que ese es el amor al que se refiere la Biblia. No que tengamos amor entre hombres con hombres y mujeres con mujeres y piensen que ese es el amor que se refiere a Dios, que es más importante que su verdad, su santidad, su justicia, su diseño y cómo hizo su propósito para nosotros. No, cambiando las verdades bíblicas, acomodándolas a nuestras necesidades emocionales y sentimentales, no estamos en la verdad, por más bonito que se oiga. Claro que los ateos o los incrédulos o los que no conocen a Dios ni su palabra, los podrán apoyar y decir, ay sí, pues déjenlos a ellos. Sí, los dejamos, nosotros no podemos impedir nada ni lo hacemos, pero sí tenemos la obligación ante Cristo, dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos la verdad de Él, para que los demás escapen, porque un día así nos la anunciaron a nosotros y escapamos de los ídolos, escapamos de las falsas religiones, de los falsos sacramentos, a la verdad bíblica, a la verdad de Dios, y ahora somos libres de ser esclavos del pecado. Antes tomábamos, éramos borrachos, ya no, fumábamos, ya no, antes maldecíamos, ya no, antes peleábamos todos los días, ya no, antes cometíamos adulterio, fornicación, ya no, antes mentíamos, ya no, antes éramos deshonestos, ya no. Gracias a la misericordia, la gracia y el poder de Dios, actuando en nosotros a través del conocimiento y la manifestación de su palabra en nuestra vida. Pero nada más teniendo comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Al único que un hijo de Dios tiene comunión, tiene alabanza, adoración y darle gloria, es a Dios. Y es a través de Jesucristo, porque Dios no recibe la gloria de cualquiera. Habrá gentes que le darán gloria en medio de pecado, como hablábamos de las comunidades gays cristianas. Ahí Dios no recibe nada. Dios está de espaldas a eso. Porque son los espíritus que se mueven ahí, no son el Espíritu Santo. El Jesús que ellos creen, que dicen que sienten, no es Jesucristo. Y el Dios Padre que dicen que está de acuerdo con ellos, no es Jehová de los ejércitos. No es el Dios de la Biblia. Aunque ellos sientan que sí. Y así las religiones falsas sienten que está la Trinidad con ellos. No es así. Aunque tengan siglos, aunque tengan grandes apologetas, aunque tengan millones de dólares, aunque tengan millones de templos por todo el mundo. No es así. Es por eso que la tercera parte de la humanidad, el 70% es cristiano religioso y está lleno de divorcios, muertes, enfermedad, tragedias familiares, porque no está Dios ahí. Es por eso. Es un engaño. Si estuviera Dios sería diferente. Estaría la gloria de Jesucristo en esas familias. Habría paz por todo el mundo a través de esos 2,000 millones de cristianos.
porque Dios se manifestaría, porque está escrito que así lo haría. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes, que se una mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Para cualquier ministración que estaban los apóstoles, nomás hablaban de Cristo, en el poder de Cristo y la gracia de Cristo. Para cualquier predicación, para cualquier práctica, solamente era Cristo el Padre y el Espíritu Santo, con nadie más. Ese es el evangelio limpio, puro de los apóstoles. Por eso las iglesias ahora dicen, somos apostólicos, leemos las cartas de los apóstoles, te dicen los gays, te dicen los de religiones falsas, pero no les hacen caso lo que ellos dicen. Los apóstoles dijeron que no debería haber un líder mundial, y eso hacen los falsos y dicen que son apostólicos. No son apostólicos porque no están obedeciendo a los apóstoles. Los apóstoles también dijeron claramente que no se debe cometer idolatría, que no se debe tener imágenes, y siguen enseñando que eso no es malo. Quitan mandamientos, ponen otros, ponen dogmas, y nos dijeron ellos que no hiciéramos eso, que no creyéramos a apariciones del cielo, y ellos establecen como dogma de fe esas apariciones. Díganme dónde está la mentira y la verdad, ¿en ellos o en la gente que se corrompió a través de los siglos? Por eso vemos el mal fruto en la mayoría de las familias en esas creencias. Dice Filipenses 1:11, llenos deben de estar de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Uno más. Lo que aquí hacemos, lo que aquí hablamos, como aquí vivimos, le da gloria a Dios Padre, pero porque estamos en Jesucristo, son frutos de justicia de Jesucristo en nuestra vida. Es decir, como decía hace rato, mentíamos, ya no. Hablábamos mal de otros, ya no. Peleábamos, ya no. Avariciábamos, robábamos, éramos esto, aquello, lo otro, tantas cosas que estábamos mal, ya no. Esos frutos de justicia, que ahora somos justos, que ya no andamos haciendo pecado, que ya no andamos siendo desleales, engañadores, mentirosos, pleiteros, como ya estamos caminando en justicia, eso glorifica a Dios Padre a través de Jesucristo. Es la misma relación con el Padre y con el Hijo, los frutos, el caminar, la gracia, la verdad, todo solamente es con el Padre y con el Hijo. Entonces, solamente tenemos relación con el Padre y con el Hijo. Nuestro mismo Señor Jesucristo cuando los discípulos le dicen, Señor Jesús, no sabemos orar, los discípulos de Juan el Bautista saben orar, nosotros no sabemos orar, yo soy pescador, yo soy cobrador de impuestos, yo esto y lo otro, le decían los discípulos, pero nunca hemos aprendido a orar, enséñanos a orar, por favor. Le dice Cristo a los discípulos y nos dice a todas las religiones cristianas, nada más van a orar en este principio. No que tengas que repetir esa oración, que lo puedes hacer cuando quieras, claro, pero la puedes modificar con palabras tuyas en amor y en clamor y en verdad a Dios. Y por eso te recibe Dios, no hay problema si estás en Cristo. Pero dejó la oración modelo, el Padre Nuestro, porque Cristo nos está dando la enseñanza del principio, que la única forma de que un ser humano pida algo al cielo es al Padre de los cielos, es al Padre de los espíritus, es al Padre de toda la creación, a Jehová de los ejércitos, al Padre de Jesucristo, a Dios Padre. Oraréis ahí sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, entonces una enseñanza clara que nos deja Cristo, de que estamos hablando de que comunión solo con el Padre y el Hijo, es que oráramos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús. No le podemos pedir a otros seres aparecidos que nos han engañado Satanás, que también vienen del cielo. Ese es un evangelio diferente. Esa es una advertencia que en Gálatas nos dejó Pablo que no hiciéramos, porque caeríamos de la gracia de Dios por adulterar el evangelio y creer en mentiras y darle la gloria a seres aparecidos que nos mandó Dios. No, Él ya estableció la verdad para que nadie nos engañara. Si queremos creerla, escaparemos de la mentira. Por eso Cristo nos decía, solo van a orar al Padre. Y tú ves bastantes versos en los evangelios que Cristo dice que la comunión es solo con el Padre, que solo busquemos al Padre, que solo pidamos al Padre, que solo busquemos y que Él se glorificará como Hijo
y que en su nombre Él se manifestará para que Él también sea glorificado con el Padre al ayudarnos. Los dos nos ayudarán, los dos estarán con nosotros. Nadie más, nadie más. Esa es la instrucción de Jesucristo. ¿Qué tan difícil es entender que Cristo dijo que nada más orásemos al Padre? Y lo curioso, miren, y lo drástico y lo que alarmante es que en esas religiones falsas te enseñan a orar esta oración como ritual. Cada culto, cada misa la repiten y la repiten, Padre nuestro, la repiten y no han entendido que solamente con Él pueden hacer oración y solamente a Él pueden hacer oración en todo tiempo, en todo momento y todos los días. No a nadie más. Poner esperanza de fe, esperanza, ni venerar mucho menos y postrarse ante imágenes peor ni de Dios. Pero no lo pueden ver porque hay un velo en el corazón por estar siguiendo falsas enseñanzas, por no estar el Espíritu Santo ahí, por más que lo aseguren y lo defiendan. Y el fruto de sus vidas que no glorifican solo al Padre, que no glorifican esos magisterios, iglesias, solamente al Hijo, y ya. Y no estén hablando de seres aparecidos, ni canonizados, ni nada de esas tonterías. Vemos el mal fruto en las familias, en ellos mismos, en el liderazgo, un pleito por el control, el poder. Ahí no hay Dios. Ahora bien, dice Mateo 18:20, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, en Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Está Él, no está el arcángel Miguel, no está el arcángel Gabriel, no está María, está Él. Esa es la Biblia, esa es la verdad, la comunión solo con Él. Juan 14:13, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Se está diciendo por todos lados Cristo, nada más pueden pedir al Padre y en mi nombre, para yo hacerlo. No dijo, pídanle a San Charbel, porque se aparece y anda haciendo milagritos. Pídanle en San Antonio para los novios. Pídanle a San y pídanle a San Judas para los casos difíciles. Ese es un evangelio diferente. Esa es una religión diferente. No tiene nada que ver con el evangelio verdadero, con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso no hay santidad en las personas que creen en eso. Son muy religiosos, los cargan por las calles, le lloran, les hacen fiesta, pero se emborrachan los mismos creyentes, se emborrachan esos días de fiesta, porque no es santidad, no es pureza, no es verdad, porque no es el evangelio. Cristo dijo solamente al Padre. Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada a mí, porque les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo va a dar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Por todos lados decía Cristo, pídanle al Padre en mi nombre, pídanle al Padre en mi nombre, pídanle al Padre en mi nombre, pídanle al Padre en mi nombre. ¿Qué no hemos entendido? Esas religiones dicen que tienen los evangelios, que también tienen los evangelios y son apostólicos, y no hacen caso a la Escritura, no enseñan la Escritura. No nos damos cuenta que no están haciendo esta práctica de nada más al Padre a través del Hijo, porque no tienen al Espíritu. Juan 16, 26 y 27, bueno, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 16, 26, 27, en aquel día pediréis en mi nombre y no digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes le habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Siempre asegurando Cristo, pídale a Dios, hablen con Dios, tengan comunión con Dios, con nadie más. Ya para eso se abrió el velo, ya lo abrí yo en la cruz, rompí la pasada, ya pueden pasar libremente. En mí, estando en mí, pueden llegar directamente al Padre. Ya no hay que llegar al lugar santísimo como en el Antiguo Testamento, el sacerdote nada más pasaba una persona y podía morir por la gloria. No, ya conmigo están cubiertos por mí, pueden pasar a hablar con papá, pueden tener comunión con papá. Esa es la comunión de un verdadero Hijo de Dios con Dios Padre y con Dios Hijo en el Espíritu Santo. Y por último vamos a ver este verso, 1 Pedro 1, 15, 16. Como aquel que les llamó es todo santo, ustedes también deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto lo pongo por final
para darte una reflexión. Si tú crees en el Dios del cielo, en Dios Padre, si tú crees mucho en Jesús y lo amas tanto, y si tú crees en el Espíritu Santo y aseguras que está contigo por los sacramentos y todo lo que has vivido, y porque amas tanto tu religión y tu creencia, y tú sí crees en Dios y lo aseguras y lo gritas, y hasta puedes pelear y dar la vida por esa verdad que tú crees que es, te pregunto, ¿eres santo? Ahora, si te vas a justificar y vas a decir, pecadores somos todos, no. La Biblia dice, primero, que somos santificados en Cristo Jesús, es decir, que en el momento que Cristo nos limpia con su sangre y pone su espíritu, nos limpia el corazón y empezamos y nacemos de nuevo a caminar con Él. Y Él empieza a darnos crecimiento, entendimiento, revelación y conocimiento de su palabra día a día para renovar el entendimiento, para renovar lo que creíamos de Dios que estaba equivocado, para deshacernos de las prácticas religiosas que teníamos de Dios que estaban equivocadas y caminar ahora en el Espíritu y tener la verdad para que nos haga totalmente libres del pecado. Y entonces esa libertad y esa verdad y esa comunión con Dios solamente es posible en Cristo, estando realmente en el Espíritu, que nos lleva cada vez a más luz, a más santidad, parecernos cada día más a Él como Él anduvo aquí sin pecado. Ahora bien, pero si yo creo en Dios y sigo siendo igual de mal hablado, mis palabras, y digo que eso no tiene nada que ver, ni Dios se enoja, entonces quiere decir que Dios me va a juzgar por lo que yo creo, o me va a juzgar por lo que Él dejó su palabra como Él lo dijo. Porque Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Los que lo va a condenar en las palabras que yo he hablado, esas las van a juzgar el día del juicio. Y Él dijo bien claro que si no nos volvíamos como niños, en la inocencia de no hablar mal, de no ser malvados en nuestro pensamiento, de todas las maldades que hacemos como adultos, si no nos volvíamos, aunque fuéramos adultos otra vez, a la inocencia del niño, que es lo que hace Dios, cambiándonos y transformándonos a la gloria de su Hijo, haciéndonos como su Hijo a través de santificación continua, con el conocimiento de su verdad, la renovación de nuestra mente por su verdad, y esa gracia diaria en la oración que tomamos de Él, ayudarnos a vencer nuestra carne, para que el pecado no vuelva a tomar ocasión de derribarnos ni lastimarnos, y así mantenernos como fiel testimonio de verdaderos hijos de Dios. Y solo esto es posible si tengo comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, si mi manera de vivir, todavía sigo peleando con los vecinos, todavía sigo hablando mal de mis familiares, todavía sigo mintiendo, todavía sigo robando en las primeras oportunidades, no entregando ferias que me dan en las tiendas de autoservicio, me dan algo que no es mío y te quedas con él. Y todas esas cosas que denotan si eres justo o no eres justo, si eres santo, si no eres santo, y todavía creemos que por creer en nuestra religión, tener sacramentos vamos a ir al cielo, estamos en un grave riesgo. Y no es por como yo interpreto la Biblia dice muy claro que sin santidad nadie va a entrar al cielo, que los que mienten no van a entrar al cielo, que los que roban no van a entrar al cielo, que los que engañan no van a entrar al cielo, los que se burlan de otros no van a entrar al cielo, los que hacen bullying, los que hablan mal, maledicencia, no van a entrar al cielo, los que maldicen no van a entrar al cielo, los que se emborrachan, los que fuman, no van a entrar al cielo, los que no tienen a Cristo no van a entrar al cielo. Entonces Cristo no se obtiene a través de sacramentos ni de una religión. Cristo viene y nos salva si nos humillamos ante Él reconociendo que hemos creído en Él, pero no lo tenemos, que hemos creído en Él y no somos santos, que hemos creído en Él, pero también creemos en bastantes otros seres aparecidos del cielo, que es un engaño de Satanás, y le pedimos perdón por esa idolatría, le pedimos perdón por ese desvío y por esas falsas creencias, y nos arrepentimos de llevar una vida religiosa, pero nos arrepentimos de todos los pecados que hemos ofendido a Dios, y puede suceder, si yo acepto por fe a Cristo que me salve, que entre en mí, suceder el milagro de redención. Por eso te sugiero, busca a Dios. La salvación es bien importante antes de que partas de esta tierra. Ahorita con tanta pandemia, maldad, no sabemos cuándo nos toca, si hoy o mañana. Mejor busca a Dios hoy mientras puedes ser hallado y mientras tengas tiempo de encontrarle, porque cuando se acabe el tiempo ya no hay vuelta atrás. Dice Hebreos 9:23,
7 que está escrito que el hombre va a morir una vez y inmediatamente su juicio para el cielo o para el infierno. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a su verdad. Muy bien, la comunión es solo con el Padre y con el Hijo, con nadie más, con nadie más. El vicario de Cristo no es un hombre en un palacio de oro, que todo lo lleven cargados y le besen los anillos y lo traigan cargado como vicario de Cristo, no. El único vicario de Cristo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Lástima que eso esté escrito y no lo puedas creer, o no lo puedas entender, o no lo puedas aceptar. El único que representa a Dios en el cielo se llama Espíritu Santo de Jesucristo. Muy bien. Padre, te damos gracias por la enseñanza que hoy nos das, por la advertencia también que nos envías, para que escapemos de tanta religión falsa, sacramento mentiroso y tradiciones de siglos de mentiras, que ha tenido cautivas a millones de familias y millones, destruyéndose y muriéndose, pensando que así es la relación con Dios y que es normal que eso suceda en creyentes, lo cual no es así. Pero sobre todo yéndose de esta tierra con falsas esperanzas de salvación, y ahorita están gritando y gritando terriblemente en el infierno, Padre. Ayúdanos, Padre, ayúdales para que reciban tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.